Cuando tienes la oportunidad de platicar con muchos deportistas, como es mi caso, tanto porque fui deportista como por mi profesión de psicóloga del deporte, te das cuenta de que no importa el deporte que se practique. Las emociones, las presiones, los pensamientos, dudas, siempre son iguales. Yo soy Aurora Nuño, psicóloga del deporte, y en este video te voy a platicar lo que me comentan los deportistas respecto a las presiones que se viven en el deporte. Y te voy a enseñar algunos de los abordajes que se suelen hacer desde la psicología del deporte. Así que vamos por ello. En alguna ocasión trabajaba con una nadadora que siempre, previo a sus competencias, se la pasaba llorando sin poder controlarlo. Alguna vez también trabajé con un triatleta que vomitaba siempre antes de competir. Una vez conocí a un caddy de golf que decía que cada que iba a un torneo, antes de empezar, se ponía a hacer la mayor cantidad de sentadillas que pudiera, porque de esa manera lograba sentir las piernas duras y que no le temblaran tanto. El otro día también platicaba con un tenista, unos días después de que rompiera una raqueta en un partido en donde perdió el control. Y yo le preguntaba que por qué, si sufría tanto su deporte, por qué lo seguía practicando. Y me decía que era porque le gustaba. Y a veces lo disfrutaba. También recuerdo a un karateca que me decía que antes de competencia nunca desayunaba o nunca comía porque le caía mal y prefería no comer nada, independientemente de a qué hora fuera su competencia, por temor a que le hiciera daño o se sintiera mal. Tenía también el caso de una gimnasta de gimnasia artística que cuando se ponía nerviosa le sudaban excesivamente pies y manos, lo cual, por las características del deporte, implicaba un riesgo en sus ejecuciones que podían traer consigo accidentes y lesiones. Y así podría contarte mil historias que te platican los deportistas, tanto en sesión como en charlas casuales, y te vas dando cuenta que en el mejor de los casos logran ir desarrollando estrategias o habilidades que les permiten dominar estos estados, pero la gran mayoría de las veces no lo logran, y eso los lleva a abandonar el deporte. De hecho, la última vez que abrí Boost, que es un taller diseñado para deportistas en donde aprenden estrategias de entrenamiento mental, era impresionante la cantidad de mensajes de personas, entrenadores, deportistas, que escribían platicando su situación, y te das cuenta del gran desconocimiento que hay en cuanto a la salud mental de los deportistas, y todo lo que pueden trabajar no solo para rendir mejor, sino para no morir en el intento, como dicen. Evidentemente, cada historia es un caso muy particular, con necesidades probablemente muy específicas. Sin embargo, todas estas problemáticas tienen base en común y soluciones muy similares. Generalmente las cosas que más afectan a los deportistas o que más fácilmente logran identificar por el impacto que tienen en sus resultados es la falta de control de la presión competitiva, la cual puede manifestarse de forma leve, probablemente con un poco de nerviosismo, ganas de ir al baño, ansiedad, pero en otras ocasiones esas manifestaciones pueden ser moderadas o graves, como en los casos de vomitar previa a competencias, llorar incontrolablemente, temblores, sudoración excesiva, lesiones, enfermedades y abandono de competencias. En fin, todas las manifestaciones de estrés que existen, desde las más leves hasta las más graves. Y para entender cómo funciona nuestra mente y nuestro cuerpo ante estas manifestaciones, voy a poner el siguiente ejemplo. Imaginemos el siguiente caso. Raúl es un deportista joven de 16 años, golfista. Empezó a practicar golf desde que era niño. Sin embargo, desde hace un año no sabe qué le pasa. Anteriormente era un buen jugador, destacaba sobre los jugadores de su edad, le iba bastante bien en los torneos. Sin embargo, ahora pareciera que se le olvidó todo lo que sabía. Comete errores de principiante, no logra ganarle a sus compañeros de juego o a los que normalmente les ganaba sin mayor problema, hace tiros muy malos, pierde bolas, y lo peor del caso es que no sabe identificar qué está haciendo mal. Empiezo a trabajar con él y empiezo con la entrevista inicial, en donde de manera resumida destaca que cuando juega siente mucha desconfianza. En cada tiro importante, lo único que tiene en la cabeza es no fallar. Ahora siente mucha presión cuando su familia va a verlo jugar, pero indagando un poco más, resulta que se está preparando para conseguir una beca deportiva en el extranjero. Su familia tiene grandes expectativas de él.
Él ya no sabe si será capaz de lograrlo y siente que cada vez es más difícil lograrlo. En la plática, empieza a darse cuenta de cosas que no identificaba, como que cada que va a practicar ya va nervioso desde antes de empezar, que le empiezan a surgir pensamientos negativos, que le es más difícil disfrutar del juego a pesar de que vaya con amigos, etc. ¿Qué es lo que pasa aquí? Evidentemente, hay un montón de cosas que atender. Las manifestaciones físicas, pero también psicológicas del estrés. Es decir, en la parte física no fluye, comete errores que antes no cometía y pierde muchas bolas. Lo más probable en esta situación es que ante la presión que siente cuando juega, active sus alertas de estrés, lo cual lo hace que sus músculos no estén en el tono ideal para jugar golf o para jugar como él solía jugar. En la parte psicológica, sus pensamientos están dirigidos a no fallar, en vez de enfocarse en lo que sí quiere lograr. Imaginemos por un momento lo siguiente. Imagínate que estás en tu escuela o tu trabajo y vas caminando por la cafetería pensando qué vas a comer. Vas caminando fluidamente y sin pensarlo. Pero imagina que de pronto se escucha en el altavoz alguien que dice, por favor todos vean a y dicen tu nombre. Así que todos tus compañeros y colegas te voltean a ver. Y tú no sabes por qué. Solo sientes la presión de las miradas e incluso los ves cómo cuchichean y te sientes realmente observado. Lo más seguro es que empieces a pensar qué están viendo. Te vas a empezar a decir cosas en tu mente tratándote de convencer de que no es nada importante. Será tal vez una broma. Pero también surgen pensamientos de duda y te empiezas a sentir inseguro. Y probablemente empieces a caminar un poco torpe o menos fluido. Pero llevas años sabiendo cómo caminar. No es posible que de pronto empieces a caminar diferente. Pero es tal tu incertidumbre y esa ansiedad que hasta el movimiento más cotidiano y dominado que tienes, como es caminar, te empiece a jugar chueco y te sientas torpe e inseguro. Pues lo mismo le sucede a este golfista. Su cuerpo no fluye aunque tenga dominados los movimientos técnicos, porque su mente no se lo permite, porque tiene una mente en alerta en espera de reaccionar a un peligro inminente, que nunca llega, porque ese peligro inminente no existe, es creación de su propia mente que ha generado a través de la presión por querer conseguir una beca en el extranjero. No sé si me explico. Nuestra mente tiene una función muy importante que es la de protegernos, mantenernos con vida. Y en la medida que detecta un peligro o una amenaza, prepara las defensas. Y puede que este peligro sea real, como cuando vemos una persona sospechosa acercándose a nosotros, pero también puede no serlo, como cuando estamos viendo una película de terror. En ambas situaciones, la mente lo toma como si fuera real y desata una serie de reacciones de protección, las cuales son muy útiles cuando sí hay una amenaza real, pero no lo son cuando esas amenazas son creadas por nuestros pensamientos, expectativas, inseguridades, etc. Por lo tanto, este tipo de problemáticas se pueden abordar desde diferentes puntos. Por un lado, tenemos que revisar cómo se está planteando los objetivos el deportista. ¿Son reales? ¿Tiene los recursos necesarios para lograrlo? ¿Las expectativas que tiene le favorecen? Etcétera. Por otro lado, se debe de trabajar sobre un esquema que le permita entender al deportista el cómo la percepción que tiene las situaciones determina los pensamientos y emociones con las que las afronta, y esto determina las conductas y respuestas de su cuerpo ante estos eventos. Por lo tanto, es importante ayudarlo a identificar pensamientos y emociones y diseñar estrategias para usarlas a su favor. Ciertamente, también se puede abordar desde una visión un poco más terapéutica y reflexiva sobre el por qué quiere lograr la beca, los diferentes escenarios si la consigue o no, las repercusiones en su vida, etc. También será importante trabajar sobre diferentes estrategias del control de estrés y la ansiedad. De manera muy general, pero tratando de enfocarme específicamente en el tema de la presión competitiva o deportiva, estas son algunas de las maneras en las que podemos ayudar a los deportistas desde la psicología del deporte. Sin embargo, como siempre lo digo, va a depender de cada deportista. Recordemos que cada deportista es una historia diferente, con una vida, unas habilidades y contexto muy diferente. Por lo tanto, debemos de aprender a hacer una buena entrevista inicial, así como una evaluación y planificación del entrenamiento mental que nos permita verdaderamente ayudar al deportista a resolver su situación.
Espero con este video haberte dado una visión más clara sobre cómo afecta la presión en el rendimiento deportivo y todos los factores que se involucran. Porque como te pudiste dar cuenta, tanto los factores como las manifestaciones pueden ser muy diferentes. Por lo tanto, los abordajes también lo serán. Yo considero que herramientas hay muchas, pero el arte está en saber cómo y en qué momento utilizarlas. Por ejemplo, las técnicas de relajación son muy efectivas, pero usándolas en los momentos incorrectos nos pueden afectar más de lo que nos beneficien. Así que para cerrar este video, te comento que si eres deportista y has experimentado situaciones como las que te platico en este video y no sabes cómo afrontarlas, te recuerdo que la psicología del deporte te puede ayudar. Y si deseas iniciar un programa de entrenamiento mental, puedes contactarme. Aquí abajo en la caja de descripción te dejo mis datos de contacto. Y suscríbete al canal para que vayas formando parte de esta comunidad. Apóyame con un like y compartiendo con tus contactos que les puede interesar. Y sin más, nos vemos en el próximo video.